Hola, mi nombre es Jorge Raudales y esto es tu podcast Devoción Bíblica, donde cada semana compartimos consejos prácticos de la palabra del Señor y hoy traemos un tema muy importante que está pasando en la vida de la iglesia y quiero hablar bajo ese tema, la crisis espiritual. ¿Qué es una crisis? Una crisis es una situación grave por la cual se pone en peligro un desarrollo, un proceso de algo o de alguien. Y la crisis espiritual sabemos que pone en peligro la vida de la iglesia y en este caso pone en peligro la vida de todos los cristianos en la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia no la compone un edificio, la iglesia no la compone cuatro paredes, la iglesia la componemos nosotros. Nosotros somos los bloques con los que se edifica el templo del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la crisis, entonces estamos hablando de problemas, estamos hablando de dificultades, pero más que todo hablamos de una situación grave. Y lo que hoy está viviendo la iglesia en general, no voy a hablar de determinada denominación, voy a hablar de la iglesia en general. La iglesia en general está pasando una crisis, no digo cual nunca se ha pasado, porque vemos en la historia de la iglesia que realmente han habido crisis espirituales muy graves. Y la iglesia de hoy está volviendo a vivir esas crisis. El libro de Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1 dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Dice, no había visión con frecuencia. Eh, para que usted pueda mirar la magnitud de estas palabras, porque nosotros comúnmente lo leemos como leemos cualquier paquín, como lo leemos cuando leemos cualquier periódico o cualquier libro. Pero vemos la situación grave en la que el pueblo de Israel estaba aquí. Vemos que no solamente el pueblo de Israel, sino el mismo sacerdote del Señor estaba pasando una crisis que ya no había visión de Dios, ya no había palabra de Dios, escaseaba en ese tiempo, dice la porción que hemos leído, escaseaba no solamente la palabra de Dios, sino la visión. Entonces la nación de Israel había entrado en una crisis extrema, tanto así que la palabra de Jehová dejó de estar con ellos. La visión dejó de estar con ellos. Ahora, hay crisis que son inevitables. Hay crisis que son inevitables. Y yo podría decir que son las crisis que vienen de parte de Dios con el propósito de ayudar a nuestra vida, de ayudar a determinada iglesia, de ayudar en sí a la congregación en general. Entonces, cuando hablamos de crisis y que a veces hay crisis son inevitables, podemos poner como ejemplo la vida de Job. La vida de Job pasó un tiempo en la cual nosotros podemos ver que esa crisis vino de parte de Dios, aunque no fue Dios que la puso, que la dio, que lo hizo que viniera sobre él. No sé si me voy a entender, pero fue Dios quien le permitió a Satanás para que pudiera tocar la vida de Job. Entonces Job entró en una crisis, en una gravedad, en una situación difícil, complicada. Y la vida de él llegó hasta el extremo de perderlo todo, de perder su familia, de perder posesiones, de perder muchas cosas que eran valiosas para la vida de Job. Entonces, esta situación le complicó su vida de tal manera que la esposa le dice a Job, maldice a tu Dios y muérete, porque todavía él guardaba su integridad. Para más, habían 4 amigos de Job
que también se confabulan, digo yo, con la mujer. No sé, no digo que se pusieron de acuerdo, pero el mismo consejo o la misma actitud traían de la mujer de Job. Entonces, Job entró en una crisis de tal manera que llegó a cuestionar el día en que nació, llegó a cuestionar si realmente Dios era justo, porque lo que le estaba pasando a él era algo injusto, porque él era un hombre íntegro, era un hombre que no tenía tacha alguna, era un hombre que realmente buscaba a Dios de corazón. Sin embargo, podemos ver en este caso que la integridad de Job era meramente natural, pero a él le tocaba pasar un proceso para llegar a comprender lo que realmente es la integridad. Y para ello el Señor lo hace entrar en esta crisis, ¿verdad? Porque Dios siempre que nos va a meter en una crisis o que va a permitir una crisis, para decirlo de esta manera, Dios permite las crisis para sacar algo de nosotros. Ahora, eso lo vamos a hablar más adelante. Lo que estamos diciendo es que hay crisis que son inevitables. Y ya vimos la vida de Job. Ahora, también hay crisis en la que nosotros mismos nos metemos. Hay crisis en la que nosotros mismos nos metemos. Y esta crisis es la que vivió el rey David. Amén. El rey David pasó una crisis espiritual, tanto así que en el Salmo 51 podemos ver cómo el salmista expresa el dolor que sentía al tener la ausencia de Dios en su vida. Entonces, esta crisis no la permitió Dios. Esta crisis fue por el desacato, por la desobediencia que este hombre tuvo, que el salmista tuvo para con Dios, cuando se acostó con Betsabé, una mujer que no le pertenecía, una mujer que tenía esposo, y sin embargo no solamente se acuesta con ella, no solamente tiene las relaciones con ella, sino que también manda a matar a Urías, el esposo de Betsabé. Tanto así que no solamente cometió adulterio y fornicación, sino que también cometió homicidio. Esto lo hizo entrar en una crisis donde él sintió cómo la mano de Dios lo abandonó, y lo vemos reflejado en su familia. Pero viene el profeta y le dice a David que había pecado y que traería consecuencias a su familia, a su hogar, lo que había hecho. Entonces, vemos cómo Dios permite las crisis, pero también vemos cómo nosotros mismos nos metemos en la crisis. Crisis que en la vida de Job lo ayudó a entender, ¿verdad? Lo ayudó a entender cuál era el propósito de Dios. Y en la vida de David miramos cómo su vida espiritual menguó, cómo su relación con Dios menguó. Ahora, yo pude ver algo que me llamaba la atención en esto, y es que muchas veces la crisis siempre nos enseñan algo. Las crisis siempre nos enseñan algo, ¿verdad? El salmista David dice: en mi angustia clamé a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. La crisis te enseña a ver que realmente necesitas de Dios. La crisis te enseña lo débil que eres tú. Y la crisis nos enseña lo incapaz que somos de solucionar los problemas por sí mismo. Entonces, cuando vemos que la crisis viene para enseñarnos algo, lo primero que nos enseña es la gran necesidad que nosotros tenemos de Dios. Es que cuando nosotros pasamos crisis, eso nos viene y nos dice que nos hemos alejado de Dios y que Él es tan importante para nuestra vida, tanto así que si no tomamos una decisión, vamos a vivir de crisis en crisis
por ser hombres y mujeres negligentes por abandonar a Dios. Eso le pasó a la vida de Job, eso le pasó a la vida de David, eso le pasó con la vida de grandes hombres de Dios que entraron en crisis y lo que les hizo ver era que necesitaban a Dios. Era algo que había en sus corazones y que debían de suplir, debían de volver a tener esa relación con Dios. Cuando venga una crisis a tu vida, no la maldigas, no digas por qué razón, por qué aquí, por qué allá. Permite decirle al Señor, Señor, si tú has permitido esta crisis, es por algo. Así que yo quiero, Señor, sacar lo mejor de esta crisis. Y si esta crisis me va a acercar más a ti, Señor, aquí estoy. Ayúdame a salir de ella. ¿Por qué? Porque yo soy débil, Señor. Esta crisis me ha demostrado que soy débil. Esta crisis me ha enseñado que soy débil. ¿Y sabes qué? Que también soy incapaz de poderla solucionar por mí mismo. Así que te invito a que entres a mi corazón, Señor. Yo vuelvo a tu presencia. Eso debería de hacerte cuando tú estás en una crisis. Y si en este momento tú estás pasando una crisis, es el momento en el que puedas hacer estas tres cosas, que puedas acercarte a Dios, que puedas reconocer que eres débil y que puedas reconocer también que no puedes solucionar esa crisis sin la presencia del Señor. También la crisis siempre viene para decirnos algo. ¿Qué nos dice la crisis? Nos dice que Dios está en control de todo. Que Dios está en control de todo. Qué precioso es que no solamente la crisis nos enseña, sino que también la crisis nos dice algo. Amén. Cuando nosotros entramos en una crisis por culpa de nuestros problemas, por culpa de nuestras malas decisiones, o ya sea porque Dios la permite, siempre nos va a enseñar y nos va a decir que Dios tiene el control de todo. Es cierto, no todos aceptamos en el momento cuando un consejero, nuestro pastor, el líder o cualquier otra persona que venga a aconsejarte te diga, Dios tiene el control de tu vida. Sé que en ese momento tú no lo vas a poder entender. Sé que en ese momento tú no vas a poder comprender la magnitud de las palabras que te están diciendo, porque tú vas a decir, pero tú no entiendes lo que yo estoy viviendo. Sin embargo, déjame decirte que Dios sí entiende y que Dios tiene el control de tu vida. También te dice que aprendas a confiar en Dios. Mira, es que ya independientemente si las crisis son dadas por Dios o permitidas por Dios, perdón, o que nosotros mismos nos hayamos metido en ella, debemos de aprender a confiar en Dios. Ya decimos de reconocer que somos débiles y que somos incapaces de solucionar la crisis. Entonces, en ese momento, permítete confiar en Dios. Si has perdido la fe, si has perdido la confianza en Dios, permítete volver a decirle, Señor, yo confío en ti. Sé que tienes el control de esta situación, de esta crisis por la que yo estoy pasando. No entiendo, Señor, pero quiero aprender a confiar en ti nuevamente. Yo hace unos meses atrás le podía decir al Señor estas palabras porque he estado viviendo un proceso difícil. Sin embargo, en esto yo aprendí a sacar lo mejor. He aprendido a sacar lo mejor. He aprendido a reconocer que sin Dios no puedo salir de la crisis. Y he aprendido también a decirle, Señor, así como confiaba antes, con los ojos cerrados, y dejé de confiar en ti. Y por eso caí en esta situación. Ahora, Señor, yo vuelvo a confiar en ti. Decido volver a confiar en ti. ¿Por qué? Porque la crisis, Señor, si yo no confío en ti, me va a ir hundiendo más y más hasta el día que ya no pueda más. Y en vez de poderme acercar a ti, me quite la vida. Porque hay personas que no miden la magnitud de la crisis.
y creen que es algo fácil y algo sencillo, que no le dan la importancia que ella merece. Y que por no darle la importancia que ella merece, entonces lo que hacen es, cuando ya están metidos en el lodo, cuando ya están metidos en el hoyo más profundo, entonces vienen y dicen, auxilio, auxilio. Y como ven que no hay una respuesta, y no porque Dios no quiera dar una respuesta, sino porque se han alejado más de Dios y porque no le han permitido a Dios, y no solamente están pidiendo auxilio para ellos, sino para quien quiera venir a ayudarles. Debemos de ser específicos en nuestro auxilio. Debemos de decirle, auxilio Dios, ayúdame, ayúdame, no quiero llegar al extremo de quererme quitar la vida. Porque hay personas que no manejan esto. Porque la crisis los ha hundido. La crisis los ha llevado a la desesperación. La crisis los ha llevado a un sinnúmero de cosas. En la vida del cristiano lo lleva a abandonarlo todo. Lo lleva a abandonar a tu ministerio. Lo lleva a abandonar lo que Dios te ha dado en la iglesia. Te lleva a abandonar lo que Dios te ha dado en lo secular. La crisis te lleva a abandonarlo todo, a dejarlo todo. Entonces, cuando tú entiendes esto, entonces vienes y le dices, Señor, yo quiero confiar en ti. Yo quiero confiar en ti. Yo decido confiar en ti. La crisis te dice que los propósitos de Dios son grandes. Me gusta un concepto que escuchaba, que cuando más oscura es la noche, es porque ya va a aclarecer. ¿Qué dice eso? Que cuando más crisis puedas tener, cuando estás en el pleno apogeo de la crisis, es porque Dios tiene grandes planes para ti. En Jeremías 29, creo, dice Jehová, porque yo sé los planes que tengo para ti. Yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Planes de bien y no de mal, para darles un propósito y una esperanza. ¿Por qué? Porque en la crisis no solamente te enseña algo, sino que te dice, Jehová, yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esto me lleva a acordarme de la crisis en la que entró Josué cuando Dios le dijo, vamos Josué, levántate e introduce a mi pueblo a la tierra que yo les prometí. En ese momento quiso entrar en un estado de crisis, en una situación difícil, porque veía lo que Dios había hecho por medio de Moisés y él se creía incapaz de lo que podía hacer. Entonces Dios le dijo a Josué, Josué, así como estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Casi le decía Dios a Josué, yo sé los planes que tengo contigo, Josué. Yo sé los planes que tengo con mi pueblo. Y mis planes no son malos, Josué. Mis planes son buenos. Mis planes son de esperanza. Yo quiero darle una esperanza a mi pueblo. Dios quiere darte una esperanza a ti. Estás pasando una crisis difícil, una situación complicada. Dios tiene un propósito para con ello. Dios tiene planes contigo. Y no solo planes de bien, sino quiere darte un futuro y una esperanza. Un futuro es algo que va hacia adelante. Y no solamente te da ese futuro, sino que te da un futuro lleno de esperanza, lleno de bendiciones, lleno de su protección, lleno de su respaldo, porque eso es lo que Dios le confirmó a Josué. Josué, no te dejaré solo. Yo estaré contigo. No te desampararé. Yo te daré la victoria. La crisis también no solamente nos enseña y nos dice algo, sino que también la crisis no dura para siempre. La crisis no dura para siempre, escúchalo.
La crisis no dura para siempre. El libro de Eclesiastés capítulo 3 dice, todo tiene su tiempo debajo del cielo. Todo tiene su hora. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de gritar, tiempo de abstenerse de gritar, tiempo de saltar, tiempo de abstenerse de saltar, tiempo de morir, tiempo de vivir, tiempo de todo. Entonces la crisis tiene un tiempo. No creas que la crisis va a durar para siempre. Pareciera así en el momento en el que estamos ya metidos en esa crisis. Pareciera que nunca vamos a salir de ella. Pareciera que fuera eterna, porque así nos hace ver la crisis. Nos mete en una dificultad profunda en la que creemos que no vamos a salir de ella. Sin embargo, déjame decirte que la crisis no dura para siempre, así como la noche no dura para siempre, sino que siempre sale el sol. Así que en medio de la tormenta no dura para siempre. Siempre, tarde o temprano, en aquella recia tormenta, va a venir una calma apacible. Los discípulos estaban en alta mar. Se levantó una tormenta impetuosa en el mar y Jesús estaba en la barca durmiendo. Los discípulos, agotados y desesperados, con miedo, le dicen, Maestro, levántate, levántate que perecemos. Jesús, al ver la desesperación de ellos, se levantó y el mar se hizo en gran bonanza. Porque cuando Jesús está en tu barca, siempre va a traer paz a tu vida en medio de la crisis. La iglesia de hoy vive una crisis sin precedente, en la que el cristiano no ora, en la que el cristiano no ayuna, en la que el cristiano no lee la Biblia, en la que el cristiano no evangeliza, en la que el cristiano no quiere nada de Dios. Queremos ser llamados hijos de Dios, pero no queremos adorar a Dios. Queremos ser llamados hijos de Dios, pero no queremos ser apartados para Dios. Vivimos una vida espiritual mediocre, tanto así que no sabemos las grandes verdades de la Biblia, que no sabemos los propósitos de Dios para nuestra vida. El cristiano de hoy vive un evangelio acomodado. Yo le llamo un evangelio barato. Y más hoy en día, porque han venido a las iglesias pastores que acomodan a esta situación a la iglesia. Porque ellos mismos son parte o ellos mismos viven de esta manera. Y creen que la situación de ellos está bien. Yo te puedo decir, haz una encuesta y pregúntale a los cristianos de hoy, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida espiritual? Y muchos de ellos no van a reconocer la verdad. Muchos de ellos te van a decir, wow, yo estoy bien. No me mira, estoy prosperado, estoy bendecido. Tengo la casa, tengo el carro del año, tengo un buen trabajo, tengo mi familia. No, dile. Te estoy preguntando cómo está tu vida espiritual. El reflejo de tu vida espiritual no es tener una casa, no es tener un carro, no es tener una familia. Solamente el reflejo de tener una vida espiritual muy buena es que conoces a Dios y sus propósitos. El reflejo de tener una vida espiritual buena delante de Dios son los frutos que tú das. Son los frutos dignos de arrepentimiento. Pero la iglesia de hoy está viviendo una vida lejos de la presencia del Señor. Está viviendo una vida en la que no conoce a su Señor. En la que dice conocer a Dios como lo hacía Job, porque Job dijo cuando se convirtió realmente, Job dijo, Señor, hoy reconozco que de oídas te había oído. Sin embargo, ahora he tenido una experiencia. Mis ojos te ven. Me arrepiento, dijo. Me arrepiento de haber vivido una
integridad ficticia, una integridad a los ojos del hombre. Porque la integridad a los ojos del hombre no vale mucho como la integridad delante de los ojos de Dios. Y cuando Job se convirtió, entonces el Señor dijo: hoy realmente no me he equivocado. Hoy tú eres un hombre íntegro. Cuando se arrepintió. ¿Por qué? Porque a veces creemos tener una buena relación con Dios, pero no oramos. Como les decía, no leemos la Biblia. No hacemos muchas cosas. Y nos podríamos congregar. Nos podríamos congregar todos los días de culto, todos los días de servicio en la iglesia. Podríamos estar sirviendo en la obra del Señor. Pero como le dijo Dios a la iglesia en Apocalipsis, sé de tu buen servicio, que no soportas a los malos, y es que le mienta para no hacerte traducir mal el texto. Es que le mienta un sinnúmero de cosas buenas que la iglesia hacía. Pero ¿sabe qué? Le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Es que podemos hacer muchas cosas en la obra del Señor. Pero ¿qué hacemos para agradar al Señor de la obra? Yo vengo con este mensaje, con esta corta reflexión, yo vengo a decirte lo importante que es tener una buena condición espiritual delante del Señor. No vivamos en crisis espirituales. No vivamos o no permitamos lo que el Señor hizo entre Malaquías y Mateo. ¿Qué hizo el Señor entre Malaquías y Mateo? El Señor guardó silencio. El Señor guardó silencio y no hubo palabra profética. Dios no habló en ningún momento. ¿Eso quiere que pase en tu vida? ¿Eso quiere que pases en la iglesia? No. Dios quiere seguir hablando. Dios quiere seguir teniendo comunión con su pueblo. Dios quiere seguir manifestando su poder en la vida de su pueblo. Dios quiere hacer milagros y prodigios en la vida de su pueblo. Dios no quiere callar. Dios quiere seguir hablando. Pero para ello debe de haber alguien que lo siga escuchando. Y ese alguien debería de ser yo, deberías de ser tú. Pero no lo hacemos. Cuando Dios quiere hablar contigo, cuando viene a tu corazón y a decirte: yo quiero platicar contigo. ¿Y cuál es la plática? Es la oración. Yo quiero enseñarte algo, dice el Señor. Pero ¿cómo te voy a enseñar si no lees las Sagradas Escrituras? Yo quiero hacer grandes cosas contigo, pero ¿cómo las voy a hacer si no te metes en ayuno y oración? Por eso la iglesia está pasando esta crisis hoy. Porque en vez de buscar a Dios, hemos inventado situaciones humanas que las hacemos parte de la liturgia en la iglesia. Pero el Espíritu Santo no está en él. El Espíritu Santo no está en la iglesia. El Espíritu Santo está lejos. ¿Por qué? Porque son métodos humanos. Se vive una apariencia de espiritualidad, pero hay una sequedad tremenda. Porque eso es lo que sucede en la crisis. Hay sequedad. Y yo quiero decirte hoy, ya es necesario que salgas de esa crisis espiritual y que comiences a tener una relación con Dios, que comiences a tener una relación con tu Padre Celestial, que comiences a tener una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos está esperando. El Espíritu Santo siempre está aquí a la orilla de tu cama. Siempre va contigo en tu automóvil. Siempre está contigo en tu escritorio. Siempre está contigo en tu hogar, esperando que tú le des un tiempo para platicar, esperando que tú le des un tiempo para poder charlar.
Permítele y verás que en vez de crisis vas a estar en Cristo. La crisis no dura para siempre, pero el amor de Dios es eterno y ese es el que Dios viene a darte hoy por medio de esta reflexión. Si tú has estado pasando una crisis, hoy es el momento para que puedas entender que la crisis quiere enseñarte que Dios está contigo, que Dios tiene el control. Quiere decirte que los planes de Dios para ti son grandes y también que la crisis no es eterna, que Dios siempre va a darte una oportunidad para salir adelante. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, dice el libro de Proverbios. ¿Anhelas y deseas salir de la crisis? Yo te invito hoy a que tomes de la mano al Espíritu Santo y le digas, ya no quiero caminar solo, quiero caminar contigo. Perdona mis pecados, borra todas mis rebeliones. Ayúdame a consagrarme para ti, porque santidad habla de consagración y habla de ser apartado. Tú y yo hemos sido apartados. Gracias, Señor Jesús, por esta reflexión. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Mi nombre es Jorge Raudales y esto es Devoción Bíblica, tu podcast. Hasta la próxima.